Me llamo Martín. Cuando llegué a la vinícola Echeverría, era un hombre de 42 años, con el rostro marcado por el sol y el cuerpo cansado de las faenas diarias en el campo. Nacido y criado en Sonora, crecí en una familia sencilla de agricultores, donde la tierra era más una responsabilidad que un legado. Perdí a mis padres siendo aún joven y, desde entonces, viví con mi tía, que intentaba enseñarme las artes del trabajo manual. No tengo muchos parientes vivos, solo un hermano, Carlos, que se mudó al norte en busca de algo mejor, pero nunca más volvió. A pesar de la dura realidad de la vida en el campo, siempre creí que el trabajo arduo era la única forma de sobrevivir y que el sudor que caía de mi frente era una especie de sacrificio por una vida más tranquila, aunque eso significaba pasar la vida en haciendas como obrero. El concepto de espiritualidad siempre me fue algo distante. Nunca fui muy religioso, tampoco supersticioso. Creía más en lo que podía ver y tocar que en historias contadas alrededor de la fogata. Cuando oí hablar de la vacante en la vinícola Echeverría, pensé que sería una buena oportunidad para dar un paso adelante y tal vez conseguir una vida más estable. Nunca imaginé lo que estaba por venir. La vinícola, escondida en un valle aislado de Baja California, tenía una reputación que yo prefería ignorar. Decían que estaba embrujada, que algo en las profundidades del suelo y entre las vides no dejaba a los trabajadores en paz. Para ser honesto, la fama de ser un lugar donde ocurrían cosas extrañas era algo que oí de pasada, pero siempre desvié la mirada y me reí por dentro. No quería creer en fantasías. Trabajadores desaparecidos, sombras que se movían por la noche, voces sin dueño. Todo eso parecía exagerado. Yo venía aquí solo para trabajar, ganarme el sustento y seguir adelante. Pero en cuanto las puertas de la vinícola se cerraron detrás de mí, una sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar se instaló en mi pecho, como si el lugar supiera más de lo que yo quería saber. La propiedad es vasta, con una estructura imponente de antiguas construcciones de piedra y madera, rodeadas por viñedos que se extienden por kilómetros. La casa principal es grandiosa, pero parece ser constantemente golpeada por el sol abrasador del valle, como si estuviera siempre al borde de un desgaste irreversible. Las vides que allí crecen no son comunes. En ciertos puntos, parecen casi intocables, robustas e imperturbables, incluso durante los veranos más secos. El viejo dueño de la vinícola, don Sebastián Echeverría, es un hombre de apariencia frágil, pero con una mirada que parece atravesarnos, como si hubiera visto más de lo que debería. Es discreto y poco se sabe sobre él. Aquellos que hablan de él lo hacen de manera cautelosa, como si mencionarlo pudiera invocar algo más allá de su presencia física. La propia vinícola tiene un aire de lamento, como si el tiempo no hubiera sido amable con ella, pero el lugar continuara existiendo debido a un pacto invisible, sostenido por algo más que la simple habilidad de cultivar uvas. Durante los primeros días, la rutina parecía simple: cosecha de las uvas por la mañana, organización de los barriles de vino por la tarde y el silencio que se apoderaba del lugar por la noche. Sin embargo, algo me incomodaba. Cuando me retiré a mi pequeña cabaña de trabajadores al final de la tarde, el sonido de los vientos en el valle parecía siempre más fuerte, más presente, como si la tierra quisiera decirme algo. Fui recibido con miradas silenciosas, pero al mismo tiempo evasivas. Nadie parecía querer ser muy cercano, ni siquiera me explicaban bien lo que debía hacer. Los otros trabajadores, más viejos y curtidos, eran extrañamente discretos, como si supieran que la vinícola guardaba secretos que nunca deberían ser descubiertos. Por la noche, algunos decían que el sonido del viento en las viñas parecía diferente, más como susurros que cualquier cosa natural. Las vides están vivas, fue lo que me dijeron en tono serio, como si fueran solo comentarios sin importancia, pero las palabras de uno de los trabajadores más antiguos, Ismael, me asombraron. Susurró una noche, mientras yo estaba junto a la fogata, que no todos los que vienen aquí se quedan por mucho tiempo.
Su respuesta no fue una simple amenaza, sino más bien una afirmación de algo inevitable, una advertencia. Al oír aquello, sentí un escalofrío que recorrió mi columna, pero alejé el pensamiento. Era solo una historia más. Yo estaba allí para trabajar. Los primeros días pasaron sin incidentes. La rutina de la vinícola, aunque peculiar, siguió su marcha silenciosa. La luz del sol se ponía temprano, dando lugar a una oscuridad implacable que se apoderaba del valle. Durante las noches, el viento soplaba con fuerza, pero no era el viento común de una región tan árida. Era un viento pesado que parecía cargar una presencia. Tal vez fuera solo mi imaginación, o tal vez el lugar tuviera algo en su corazón que hacía que hasta el aire fuera diferente. Fue en el 5.º día de trabajo que comencé a notar algo extraño. Mientras organizaba los barriles de vino en el galpón, surgió un ruido inusual. No era el sonido de madera crujiendo o de herramientas cayendo, era algo más sutil, susurros, voces bajas, incomprensibles, que parecían venir de algún lugar en las sombras. Al principio, pensé que era el sonido de ratas o incluso de algún animal, pero a medida que me acercaba a la entrada, la sensación de estar siendo observado aumentaba. No había nadie cerca, pero la sensación de estar siendo observado fue abrumadora. Intentando ignorar lo que había oído, seguí con mi trabajo, pero una inquietud comenzaba a crecer dentro de mí. Por la noche, no podía quitarme la sensación de la piel. Cuando me acosté en la cama, oí nuevamente el susurro. Esta vez más claro, como si alguien me estuviera llamando por mi nombre. Me levanté abruptamente, pero el único sonido que quedaba era el murmullo del viento entre las vides. En los días siguientes, pregunté a algunos de los trabajadores sobre los sonidos, pero todos parecían evitar el tema. Era como si supieran que algo estaba mal, pero no se atrevieran a hablar. Ismael, el capataz, fue el único que mencionó algo directamente, pero sus palabras fueron más enigmáticas que esclarecedoras. Durante el almuerzo, mientras yo removía mi plato, se acercó, su mirada furtiva. ¿Ya has oído las voces en las vides, Martín?, preguntó con una seriedad que no esperaba. ¿Voces? No sé de qué estás hablando. No te engañes, son antiguas, más antiguas que cualquiera de nosotros. Este lugar tiene historias que no nos gustaría recordar. Mejor que te acostumbres al silencio, porque es lo único que vas a oír aquí. Fui interrumpido por una risa nerviosa de uno de los otros trabajadores. Intentó desviar la conversación, pero la mirada de Ismael hacia él fue suficiente para callar la risa. Fue en ese momento que entendí. Ellos sabían algo que yo no sabía, y su silencio era más revelador que cualquier palabra. Pero lo que más me incomodaba era la sensación de que el lugar tenía una energía propia, como si no fuera solo una vinícola, sino algo más, algo que se extendía profundamente en las raíces de las vides, en el suelo que pisábamos. Y fue cuando las manifestaciones comenzaron a volverse más frecuentes. Una noche, mientras caminaba hasta la pequeña construcción de piedra donde nos quedábamos para guardar las herramientas, oí el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Fui hasta allí confuso, y encontré uno de los barriles de vino rodando solo por el pasillo, como si hubiera sido empujado por manos invisibles. El líquido oscuro que se derramaba del barril no tenía el olor familiar del vino. Era más fuerte, más ácido, casi como el olor de la sangre. El barril se detuvo repentinamente, pero el sonido de algo siendo arrastrado aún resonaba por las paredes del galpón. Miré alrededor, pero no había nadie. El silencio pronto se apoderó nuevamente, pero no podía librarme de la sensación de que algo estaba allí, observando, esperando. Al día siguiente, después del incidente del barril, Ismael me abordó nuevamente, pero esta vez parecía aún más reservado. Te dije que no tocaras las cosas. Hay cosas allí que no deberían ser tocadas, dijo, con los ojos fijos en algún punto distante. ¿Qué pasó con aquel barril?, pregunté, tratando de parecer calmado, pero mi voz temblaba. Este lugar ya tiene demasiada historia.
Los barriles a veces hacen eso. La vinícola tiene sus maneras de comunicarse. Mejor no forzar la mano. Quería preguntar más, pero sabía que él no diría nada más, y, aunque lo hiciera, no estaba seguro de si me gustaría oír. Por la noche, después de una larga jornada de trabajo, fui hasta el rincón más alejado de la vinícola, cerca de las vides más antiguas, donde el suelo parecía más denso, más pesado. Había oído hablar de un pacto antiguo, pero nadie me había dicho lo que realmente había sucedido allí. Me quedé parado por algunos minutos, sintiendo la brisa leve que pasaba entre las viñas, hasta que algo me hizo mirar hacia atrás. Cuando lo hice, vi, por primera vez, una sombra. Era una forma oscura que parecía flotar entre las vides, casi como una sombra que se movía por cuenta propia. Cuando intenté acercarme, la figura se deshizo como si nunca hubiera existido, pero yo sabía lo que había visto. Esto no era normal. El viento se detuvo, y la sensación de frío se apoderó de mi cuerpo. Sentía como si algo se estuviera acercando a mí, algo que no debería estar allí. Aquella noche, al volver a la cabaña, oí, una vez más, las voces. Pero esta vez, estaban más cerca, más claras, más urgentes. Cuando miré hacia la ventana de mi pequeña cabaña, vi un ojo. No era un ojo humano. Era como si algo estuviera espiando por una grieta entre las paredes, con una mirada vacía, profunda. La sensación de ser observado me invadió completamente, y un miedo primario se extendió por mis venas. Al día siguiente, el sol brilló como siempre, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Las vides no eran solo vides, y el viento no era solo viento. Algo más estaba allí, algo que no pertenecía al mundo real, y no sabía si estaba listo para descubrir qué era. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Las voces, las sombras, la sensación constante de estar siendo observado. Todo esto estaba empezando a pesar de una forma que no sabía manejar. Durante los días que siguieron, las manifestaciones aumentaron, y con ellas mi certeza de que lo que fuera que estuviera en silencio en el suelo de la vinícola no era una mera superstición. Las vides estaban más densas y las noches más largas, como si el lugar tuviera algún poder que nunca se apagaba. No importaba cuánto tiempo pasara. Fue cuando las cosas se volvieron realmente peligrosas que mi visión del mundo comenzó a deshacerse. En la noche en que decidí ir solo a la bodega para investigar, una sensación inexplicable de urgencia se apoderó de mí. El viento había cesado, y la noche estaba completamente silenciosa, una quietud opresiva que no parecía natural. Salí de la cabaña después de la cena, consciente de que todos los trabajadores ya se estaban retirando a descansar. Yo, sin embargo, no podía dormir. Algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que estaba pasando, que las respuestas estaban escondidas allí, en aquel viejo galpón donde se guardaban los barriles de vino. Cuando llegué a la bodega, la puerta estaba entreabierta, como si me esperara. El interior estaba oscuro, pero no completamente vacío. Los focos de luz de los faroles eran débiles, como si las lámparas nunca estuvieran plenamente iluminadas. En el centro del galpón, un barril estaba rodando solo, como si fuera impulsado por manos invisibles. Pero eso no fue lo más aterrador. El olor que emanaba de aquel barril era extraño. No era el aroma dulce y corpulento del vino envejecido. Era ácido, una mezcla de hierro y tierra húmeda, como si el líquido fuera algo más antiguo que cualquier vino que jamás hubiera tocado mis labios. Me acerqué y al mirar más de cerca, me di cuenta de que el líquido que se derramaba del barril no tenía el color usual del vino tinto. Era oscuro, casi negro, y parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Pero lo que realmente me hizo dudar fue el sonido de algo sonriendo. Bajo, profundo, como un eco distante en las paredes de piedra. Fue entonces cuando la voz apareció. «Has venido». El suspiro era grave, como si estuviera viniendo de dentro de la tierra,
como si el propio suelo hubiera abierto su boca. Di un paso atrás, paralizado, mi corazón latiendo fuerte. Intenté mirar alrededor, pero no había nadie. No había nada. Pero la presencia era abrumadora. Algo estaba allí, observando. Quería salir. Pero el aire parecía demasiado pesado. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. De repente, oí pasos, pero no los pasos de un ser humano. Eran más pesados, más arrastrados, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Me giré para correr, pero el aire estaba demasiado espeso. El barril, aún tumbado en el suelo, parecía ahora estar vibrando, casi como si estuviera llamando a algo para que saliera. Fue cuando la figura apareció. No tenía forma definida. Al mismo tiempo que parecía un hombre, también parecía un fantasma, una sombra en movimiento, fluida, sin límites. No podía ver los ojos, pero sabía que estaba siendo observado por ella, o por él, o por aquello. La figura extendió la mano, pero no era una mano humana. Las extremidades de los dedos eran largas, finas como garras, y parecía que no tocaban el suelo. Flotaban sobre la tierra, como si la sombra tuviera vida propia. No sabía qué hacer. Las piernas no respondían. Quería correr, pero el miedo me paralizaba. Entonces el susurro volvió, más claro esta vez. Has sido elegido. Fue todo lo que dijo. No sabía si estaba oyendo o si estaba viendo lo que quería ver. En un pánico absoluto, intenté correr, pero la figura se movió frente a mí, bloqueando la salida. Ya no podía respirar. La presión en mi pecho aumentaba a cada segundo. Algo me estaba atrapando, algo de lo que no podía escapar. Grité, pero el sonido fue engullido por el vacío, como si el espacio a mi alrededor estuviera hecho de silencio absoluto. Finalmente, tomé coraje para avanzar, empujando la figura, intentando sobrepasarla, pero al pasar por ella, lo que vi me hizo detenerme completamente. El barril se había levantado, y en el lugar donde estaba, ahora había una marca en el suelo, una marca antigua, como si algo hubiera sido arrastrado hacia dentro de la tierra. Las vides cercanas comenzaron a balancearse violentamente, como si estuvieran siendo sacudidas por una fuerza invisible. Y entonces, el ruido comenzó. Un sonido de desgarros en las raíces de la tierra, como si algo se estuviera desprendiendo de la tierra. Fue como si el lugar hubiera sido despertado. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Era como si, en cada latido de mi corazón, estuviera más y más dentro de una pesadilla de la que no podía escapar. Corrí de vuelta a mi cabaña, sin mirar atrás, pero cuando entré y cerré la puerta, el miedo no me abandonó. Sabía que lo que había sucedido allí no era un accidente. Aquello no era un engaño de la mente. El lugar estaba vivo y parecía tener un deseo de arrastrarme hacia su oscuridad, de retenerme allí para siempre. Al día siguiente, busqué a Ismael. Fui hasta él incluso antes de empezar a trabajar, sin esperar el amanecer. Lo encontré en el campo, ocupándose de las vides. Me miró sin sorpresa. «Te lo advertí», dijo, con voz tranquila. «Ahora lo sabes. La vinícola nunca te dejará ir». Quería preguntar más, quería entender lo que quería decir con aquello, pero no me atreví. La respuesta ya estaba clara en mi pecho. Había algo que no podía ser dicho, algo que no podría ser explicado, algo que estaba atrapado allí, que aguardaba su hora de revelarse. Y mi hora de entender el verdadero significado de la vinícola Echeverría estaba llegando, más rápido de lo que me gustaría. En los días que siguieron a mi experiencia en la bodega, la vinícola continuó su rutina, pero yo ya no pude ver aquel lugar de la misma manera. Lo que sucedió en la bodega ya no era una simple manifestación sobrenatural. Ahora, sabía que algo profundo y maligno estaba entre las vides y dentro de las paredes de la casa, y lo que más me aterrorizaba era el hecho de que no había forma de escapar. Podía sentir, cada vez más, la presencia de aquella fuerza, observándome, esperando.
Cuando cerraba los ojos por la noche, sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. Cuando los abría, la sensación no desaparecía. Se mantenía, constante, presintiendo mi debilidad, esperando el momento adecuado para actuar. Decidí ir en busca de respuestas, aunque supiera que la búsqueda de ellas podría ser mi ruina. Si Ismael sabía algo más, necesitaba descubrirlo. Aquel hombre nunca se alejaba de las vides, como si estuviera en comunión con ellas, o más precisamente, con lo que estaba dentro de ellas. Fue durante una pausa en el trabajo que finalmente encontré lo que buscaba. Era cerca de la entrada de la vinícola, una pequeña construcción de piedra, oculta entre los árboles más antiguos, que parecía no haber sido utilizada en años. El edificio, que parecía haber sido una especie de antigua capilla, tenía una puerta de hierro oxidada y cubierta de musgo. El olor a tierra mojada invadió mis fosas nasales a medida que me acercaba. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que no debería saber, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Al empujar la puerta, la sala interna me pareció vacía, pero había algo allí, algo invisible que parecía llamarme. No sabía qué era, pero sabía que no estaba solo. Las sombras en la sala parecían vivas, pulsando con una energía palpable. En el centro, sobre un altar de piedra, había un libro antiguo, con páginas descoloridas, escritas en una lengua que no comprendía, pero lo que me hizo dar un paso atrás, en pánico, fue el símbolo que estaba grabado en la portada del libro. Un símbolo de un ojo, rodeado por raíces de vid entrelazadas. Las raíces formaban una espiral, y dentro del círculo del ojo había una estrella invertida. Algo profundo y escalofriante se apoderó de mí en ese momento, como si el propio aire se volviera denso y opresor. Fue cuando Ismael apareció, saliendo de las sombras como si hubiera surgido de dentro de la propia tierra. No dijo nada de inmediato, solo me observó, y sus ojos parecían más vacíos que nunca, como si ya no hubiera alma detrás de aquella mirada. «No deberías haber venido aquí», dijo, su voz más baja que el susurro del viento. «Ahora sabes lo que es este lugar». Intenté hablar, pero las palabras me faltaron. ¿Cómo explicar la sensación de estar ante algo más allá de la comprensión humana? ¿Cómo podría yo, un simple trabajador de campo, comprender lo que estaba oculto en aquel libro, en aquel símbolo, en aquel ojo que parecía observarme incluso en mis sueños? Ismael, como si ya supiera lo que quería preguntar, continuó, su voz grave, casi melancólica. «Este lugar es una prisión, Martín. Una prisión para aquellos que hicieron un pacto con la tierra, con la propia esencia de las vides. El fundador de la vinícola, don Sebastián Echeverría, no era solo un hombre de negocios. Era un hombre que despertó algo que debería haber permanecido dormido. Y cada año que pasa, la vinícola cobra su parte». Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras, tratando de entender la magnitud de lo que estaba siendo dicho. Se acercó, y la proximidad del cuerpo de Ismael me hizo sentir un escalofrío que bajó por la columna. En cada ciclo, el espíritu que habita este lugar se alimenta, necesita la sangre, el dolor, la vida para mantenerse, y así fue con todos los otros que vinieron antes que tú, Martín. No pudieron escapar, y tú tampoco podrás. Quería protestar, quería negar todo lo que estaba diciendo, pero una profunda sensación de desesperación me invadió. Sabía, en el fondo de mi ser, que no estaba mintiendo. Este lugar me estaba aprisionando, y no importaba cuánto intentara luchar. La vinícola me había marcado. Ismael dio un paso atrás y miró hacia las vides que se extendían por todo el terreno. Estaban vivas, como si estuvieran respirando, pulsando con una energía que no era natural. Lo verás, Martín. Empezarás a oír, a sentir. Las raíces crecerán, los susurros se harán más fuertes, y un día, tú también serás uno de ellos, una parte de lo que mantiene este lugar vivo. Retrocedí, sintiendo un nudo en la garganta.
Ya no podía entender bien qué era realidad y qué era solo el eco de lo que la vinícola me permitía percibir. Lo que antes parecía ser una simple granja de vinos, ahora se revelaba como un lugar de horror, con raíces profundas en algo que yo no podría comprender. Cuando salimos de la capilla, el cielo comenzaba a oscurecer y el viento soplaba más fuerte, como si la vinícola estuviera refunfuñando, como si nos estuviera llamando de vuelta. Sabía, más que nunca, que aquel lugar no era solo un sitio de trabajo, era un ser vivo, que se alimentaba de las almas de aquellos que allí llegaban. Aquella noche, acostado en mi cama, oí las voces una vez más, pero esta vez no estaban en las paredes o en las vides. Estaban dentro de mi mente, invadiendo cada pensamiento, retorciéndome de dentro hacia afuera, hasta que todo lo que podía oír era el susurro constante de «vuelve a nosotros». No sabía por cuánto tiempo aún podría resistir, pero una cosa era cierta: la vinícola nunca más me dejaría ir. Ya no sabía cómo escapar. Todo lo que quedaba era el peso constante de la vinícola sobre mis hombros y la certeza de que nada que hiciera podría liberarme. Las vides estaban creciendo de forma descontrolada, como si se estuvieran extendiendo para engullirme. Cada paso que daba por el campo parecía ser en dirección a un abismo que no podía ver, pero que sabía que estaba al acecho, esperando el momento adecuado para arrastrarme hacia adentro. En los días que siguieron, la presión fue insoportable. Las voces eran más claras, más insistentes, y las sombras que veía parecían seguirme. Siempre estaban allí, incluso cuando intentaba cerrar los ojos y fingir que nada estaba pasando. Cuando hablaba con Ismael, me miraba con un tipo de compasión que me hacía sentir un escalofrío. Sabía que él ya no creía en una salvación para mí. Sabía que ya estaba perdido. Fue en el último día, después de la puesta de sol, que algo se quebró dentro de mí. Estaba en la bodega nuevamente, solo, rodeado por las sombras frías y espesas que parecían materializarse con cada movimiento. El barril estaba allí, de nuevo, en el centro de la sala, y el líquido que se derramaba de dentro era negro como la noche, pulsando con una energía sombría. El olor, aquella mezcla de tierra y algo decadente, me asaltó, como si las paredes respiraran conmigo. De repente, la presencia apareció. Era la figura, la misma que vi en la bodega, pero ahora más concreta, más sólida. Ya no era solo una sombra, sino una entidad llena de furia, con los ojos brillando con una luz antinatural. Sonrió, una sonrisa vacía, pero satisfecha, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. «Finalmente lo has entendido, Martín», la figura susurró, su voz resonando en las paredes como un grito ahogado. «No hay escape para quien es elegido». Me quedé paralizado, las piernas temblando, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Ya no tenía más miedo, solo una sensación helada que recorría cada célula de mi cuerpo. Sabía que estaba perdido, que nada más importaba. El pacto con lo que fuera que habitaba la vinícola ya estaba hecho. La tierra ya me había consumido. La figura extendió la mano nuevamente, y esta vez no retrocedí. El toque frío y espectral envolvió mi brazo, como si estuviera hecho de pura oscuridad. No sabía qué sucedería, pero sabía que mi alma estaba siendo arrasada allí, en ese momento. «La sangre es la clave», dijo la figura. «Ahora serás uno de los nuestros». El sonido del viento comenzó a aumentar, pero no como un viento común. Era como si el propio cielo estuviera llorando, como si toda la tierra a mi alrededor se estuviera retorciendo en agonía. Las vides estaban vibrando con una intensidad que no podía ser explicada. El suelo se abrió, y una grieta profunda se formó, como un abismo que me llamaba. Ya no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba la tierra. Sentía que mi alma estaba siendo arrastrada hacia dentro de la tierra, hacia las raíces que habían sido plantadas por don Sebastián Echeverría. Sabía lo que pasaba con los otros trabajadores. Sabía ahora el precio que la vinícola exigía. No morían. Se quedaban.
atrapados en las vides, en las paredes de la bodega, en las sombras de la casa. Sus almas nunca salían, como si el propio lugar los engullera, los aprisionara en el tejido del tiempo, en una eternidad de agonía silenciosa. Cuando el abismo se abrió ante mí ya no había escapatoria. Las vides comenzaron a crecer aún más rápido, envolviéndome, abrazándome. Pero no era un abrazo de cariño, era un abrazo de muerte, una prisión invisible, cuyas raíces se entrelazaban alrededor de mi carne y alma, consumiéndome por dentro. Lo último que oí fue el sonido del vino derramándose y el eco de mi voz, que se fue, así como las voces de tantos otros que un día fueron elegidos. Mi conciencia fue lentamente apagándose y el vacío se apoderó de mí. Cuando recobré la conciencia estaba acostado en medio de las vides y una voz casi susurrada me dijo al oído: «No sirves, nos equivocamos contigo». El viento sopló helado. Una energía súbita surgió dentro de mí. Me levanté rápidamente, cogí mis cosas y me fui de allí. Dejé solo una carta garabateada rápidamente para Ismael informando mi decisión. Me fui y nunca más miré hacia atrás. Por algún motivo tuve suerte. ¿Por qué? No lo sé. Pero nunca más volveré a aquella tierra, pues puede que no tenga la misma suerte 2 veces. Si no me crees, no hay problema. Una cosa es cierta, lo digo por experiencia propia. Tarde o temprano, todo el mundo vive algo extraño en la vida, y en esas horas es cuando nuestra percepción sobre lo que es real o no lo es comienza a cambiar. Me llamo Samuel y voy a contar algo que me sucedió a mí y a mis amigos hace algún tiempo. Era una de esas noches típicas en el interior de Baja California, el estado donde vivo. La casa, aislada en las colinas, parecía estar en sintonía con la quietud de la pequeña ciudad en la que vivíamos. Allí, la vida seguía un ritmo mucho más calmado e introspectivo, lejos de la agitación de las grandes ciudades. Era el tipo de lugar donde los sonidos de la naturaleza eran más presentes que cualquier otra cosa. Y aquella noche, todo parecía normal, hasta un poco aburrido, pero de alguna forma, ya sabía que no sería una noche común. La presencia de algo desconocido estaba en el aire, algo que no podía explicar, pero que, más tarde, me haría entender lo que ya había sentido en aquel momento. Mis amigos y yo estábamos en casa, como siempre, jugando videojuegos y comiendo pizza. El olor del queso derretido y la salsa condimentada invadía la sala, llenando los rincones con una sensación de confort y familiaridad. Reímos, discutimos por quién iba a coger el último trozo de pizza e hicimos bromas que solo quien tiene 18 años entiende. Nuestras conversaciones estaban llenas de un tipo de despreocupación que, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que era una tranquilidad temporal, a punto de ser rota por algo que jamás imaginaríamos. Estábamos simplemente disfrutando de la noche. Laura estaba a mi izquierda, siempre con sus bromas e historias de terror, casi como si ya se estuviera preparando para que algo extraño sucediera. José, el más escéptico del grupo, estaba a mi lado, riendo y haciendo comentarios irónicos sobre todo. Rocío, la más callada, estaba tumbada en el sofá, riendo bajito de vez en cuando, pero sin involucrarse tanto en la conversación. A veces sentía que ella no estaba allí, que su mente estaba en algún lugar distante, pero nada parecía fuera de lo normal. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de nuestras risas y de los controles del videojuego. Pero, de repente, como si el universo hubiera decidido cambiar la atmósfera de forma súbita y sin aviso, la luz comenzó a parpadear. Primero de manera suave, casi imperceptible, pero pronto se hizo evidente. La luz estaba fallando, como si la electricidad estuviera tratando de avisarnos de algo. Y entonces, en el momento en que la lámpara de repente se apagó completamente, un silencio profundo se apoderó de la casa. Fue un apagón, así de simple. La luz se fue, la pantalla de la TV se apagó y nos quedamos allí, en la oscuridad.
Al principio, el silencio no era incómodo. Todos nos quedamos en silencio por un momento, medio desorientados, como si esperáramos que la energía volviera pronto. Yo, siendo quien soy, enseguida comencé a buscar una vela en la estantería para no quedarnos completamente a oscuras. La casa no tenía generadores de emergencia, lo que no era una sorpresa, ya que el lugar era viejo y bastante simple. Otra vez, esta energía, murmuró José, con una risa nerviosa, mientras manipulaba el móvil en un intento de encender la linterna. Laura se levantó rápidamente, yendo hasta la ventana de la sala e intentando mirar hacia afuera, probablemente esperando que el apagón fuera algo más localizado, algo que no afectara a todo el vecindario. Parece que todo el barrio está sin luz, dijo, su voz cargada con ese toque de misterio que siempre traía cuando algo fuera de lo común sucedía. Yo estaba buscando las velas y acabé encontrando algunas en una caja antigua, que estaban guardadas en la sala, probablemente de alguna decoración que mis padres habían hecho en el pasado. Encendí la primera vela y, enseguida, otra, esparciendo una luz temblorosa que hacía que la sala fuera menos aterradora. Rocío, que hasta entonces estaba callada, se levantó lentamente del sofá como si estuviera sintiendo algo que no pudimos percibir. Me miró brevemente, con una expresión vaga, como si quisiera decir algo, pero desistió en el último segundo. Era como si el apagón hubiera quitado la vibración de nuestra diversión, y el clima en la casa hubiera cambiado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El silencio era pesado, como si la casa estuviera esperando algo. El tipo de silencio que no se rompe con palabras, sino con ruidos, y de repente, lo que era solo una distracción, se convertiría en el punto de partida para algo más sombrío. La casa estaba en un silencio total, sin un solo sonido viniendo de fuera. Los árboles no se movían, no había viento, y, en el fondo, la quietud parecía casi extraña. Ese silencio me hizo pensar en las viejas historias que oía cuando era niño, sobre cómo, cuando el mundo se calma demasiado, es como si hubiera algo a punto de suceder. Algo que no puedes ver, pero sientes que se acerca, como una sombra que se aproxima sin que sepas cómo detenerla. Entonces, todo comenzó. Podría decir que, en el fondo, el miedo comenzó a extenderse como una niebla invisible, pero tal vez sea más justo decir que, cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas, todos ya sabíamos que no había vuelta atrás. El silencio, ahora, estaba más pesado que antes, como si la casa estuviera tragando todos nuestros sonidos, dejando solo el eco distante de nuestras respiraciones. Nos quedamos todos sentados allí, en círculo, la luz de las velas iluminando nuestros rostros de una forma que hacía que las sombras parecieran moverse como si tuvieran voluntad propia. No parecía natural. Y eso, sin duda, fue lo primero que nos hizo darnos cuenta de que algo estaba mal. Laura, que siempre le gustaba jugar con lo sobrenatural, hizo un comentario intentando aliviar el ambiente. Creo que la energía volvió a la edad oscura, dijo, riendo bajito, intentando traer la ligereza de vuelta a la situación, pero su voz parecía forzada. El miedo estaba empezando a apoderarse de todos, incluso de ella. La tensión era palpable, pero la verdad es que nadie estaba más cómodo. Yo sabía que no íbamos a volver a la diversión de antes. Algo en el aire había cambiado, y ninguno de nosotros parecía dispuesto a ignorarlo. José fue el primero en romper el silencio con una pregunta que no quería oír. ¿Están oyendo eso?, dijo, la voz baja y vacilante, con un toque de incertidumbre. Me detuve de mover la vela que sostenía, la llama temblando con el movimiento, y miré a los demás. Todos estaban en silencio, intentando oír lo que José había oído. El sonido parecía débil al principio, casi ahogado, como el susurro de algo ligero arrastrándose por el suelo, pero pronto se volvió más claro y más distinto. Era como si algo estuviera pasando por la casa, o tal vez caminando, pero el ruido era tan bajo, tan sutil, que al principio pensamos que era solo el viento. Sin embargo, el viento no hacía ruido de esa manera.
Es el viento, o algo en la calle, intenté decir, pero mi voz no parecía tener fuerza. Me quedé preguntándome si aquello era realmente lo que pensaba, o si estaba empezando a inventar algo para justificar la incomodidad creciente. No, eso no es el viento, Samuel. Rocío fue la primera en levantarse, y su voz sonó más grave, más seria. Su expresión estaba tensa, los ojos fijos en algún punto en la oscuridad. Parecía ver algo que los otros no podíamos percibir. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera en alerta, como si supiera algo que estaba a punto de suceder. Fue hasta la ventana, la abrió con cuidado y miró hacia afuera. Lo único visible era la oscuridad absoluta que cubría la calle, lo que no era del todo inusual, pero en aquel momento parecía como si la oscuridad fuera algo vivo que se estaba cerrando a nuestro alrededor. Rocío, entonces, hizo algo que nunca pensé que haría. Nos miró con una expresión de alarma. «Sentí algo», dijo, las palabras saliendo en un susurro. «Hay algo ahí fuera». Todos miramos en su dirección, pero lo que fuera, no podíamos verlo. La calle, normalmente iluminada por las débiles lámparas de un poste distante, estaba ahora totalmente cubierta por la oscuridad. El tipo de oscuridad que no se compara a la ausencia de luz, sino a una sensación de que algo está allí, observando, esperando. Algo que no se veía, pero se sentía. Y entonces, el ruido volvió, más fuerte ahora. Ya no era un susurro. Era como si alguien estuviera caminando por la casa, el sonido de los pies arrastrándose en el suelo. El sonido era diferente a cualquier cosa que alguno de nosotros hubiera oído antes. Y fue en ese momento que realmente sentí el miedo. No era una sensación de algo sobrenatural, sino una sensación de que algo nos estaba observando. Me levanté intentando mantener mi voz firme, pero la verdad era que estaba aterrorizado. Cada movimiento que hacía parecía amplificar el sonido de la casa. Cada crujido de las maderas del piso me hacía pensar que en cualquier momento algo o alguien iba a aparecer. Miré a mis amigos, pero ninguno de nosotros tenía el coraje suficiente para dar el primer paso para salir de aquella sala. Fue entonces cuando lo oí. Un paso. Primero, uno, y luego otro, como si alguien estuviera caminando, deliberadamente, del otro lado de la sala, donde las sombras estaban más densas. Todos mis instintos me decían que gritara, que pidiera ayuda, que corriera, pero algo me retenía, como si fuera incapaz de moverme. ¿Era real? No podía ser, pero algo dentro de mí decía que sí. «¿Quién está ahí?», dije, mi voz saliendo más débil de lo que quería admitir. Pero no hubo respuesta. El sonido de los pasos continuó, pero no era como un simple sonido. Se arrastraba lentamente, viniendo de la oscuridad, como si fuera intencional, como si fuera una presencia, algo que no quería ser visto, pero que estaba allí para buscarnos. Entonces, la figura apareció. No sé decir exactamente cuándo se manifestó. Al principio, era solo una sombra distorsionada, pero pronto se volvió más nítida. Era como si una forma humana comenzara a dibujarse en la oscuridad. Y aunque mi cerebro me decía que corriera, mi mente no podía moverse. La figura estaba allí, quieta, mirándonos. Era como si estuviera esperando. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. La figura en la oscuridad, aquella presencia inexplicable y sombría, se quedó quieta, observándonos en silencio. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar, como si la propia casa estuviera tomando parte en aquello, como si todos estuviéramos siendo engullidos por algo que no podíamos controlar. El miedo se apoderó de mí, más fuerte que cualquier sensación que hubiera tenido antes. Mis manos estaban heladas, temblando sin que pudiera impedirlo. Rocío, que antes parecía tan en control, estaba paralizada, con los ojos fijos en la sombra que se formaba ante nosotros. Laura, que antes estaba intentando jugar con el misterio, ahora estaba callada,
los labios pálidos y los ojos muy abiertos. Incluso José, siempre el más escéptico, estaba ahora quieto, sus ojos fijos en la figura que crecía frente a la puerta. No sabía qué hacer. El miedo me impidió moverme, reaccionar. Solo miré aquella sombra que, poco a poco, tomaba forma, empezando a parecer algo humano, pero al mismo tiempo no humano. Era como si se estuviera formando en nuestra presencia, una creación a partir de la oscuridad, algo que no debería estar allí. La figura no se movía. Estaba simplemente quieta, como si estuviera esperando algo, tal vez el momento adecuado para acercarse a nosotros. Fue cuando oí algo, o mejor dicho, sentí una presión en el aire, como si la propia casa se estuviera contrayendo, como si estuviera siendo tomada por una fuerza que no tenía explicación. El sonido volvió, la energía ya no estaba fallando, pero ahora el ruido que venía de la casa parecía diferente, más alto, más pesado. Entonces, una luz de repente cortó la oscuridad, un chasquido de electricidad, y todo a nuestro alrededor volvió a la normalidad. De repente, las lámparas se encendieron, iluminando la sala con la misma luz amarillenta de antes. La TV se encendió sola, el ventilador hizo el ruido familiar, y el sonido de la normalidad volvió, como si nada hubiera pasado. Pero la figura, la presencia, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé, intentando procesar lo que acababa de suceder, pero cuando miré al lugar donde antes había una sombra, ya no había nada. Lo que había visto, lo que había sentido, simplemente desapareció con el retorno de la energía. Fue como si la oscuridad se hubiera llevado consigo aquello que no debería haber estado allí, pero también se llevó consigo la explicación. ¿Qué fue eso?, dijo José, su voz tensa, con un toque de pánico que nunca pensé que oiría de él. Laura estaba pálida, con los ojos fijos en el punto donde la figura había desaparecido. Rocío no dijo nada, pero la expresión en su rostro hablaba más que cualquier palabra. Estaba temblando, como si aún sintiera la presencia de aquello, y yo sabía que ninguno de nosotros podría volver a la normalidad tan fácilmente. El miedo parecía permanecer aún en el aire, incluso con las luces encendidas, con los sonidos familiares llenando la casa, pero no era lo mismo. Algo había cambiado, algo en el aire se había roto, y una parte de nosotros sabía que no deberíamos estar aquí. Sabíamos que lo que fuera que hubiera pasado, lo que fuera aquella presencia, no debería haber sido algo que hubiéramos presenciado. Como si las reglas del mundo, de nuestra casa, de nuestro lugar, hubieran sido quebradas por un momento, por una entidad que no respetaba nada de lo que entendíamos. Nadie habló durante un buen rato. Nos quedamos allí, parados, absorbiendo lo que acababa de suceder. El tiempo parecía arrastrarse, y con cada segundo que pasaba, parecía más difícil creer que la aparición había sido real, pero las sensaciones, la sensación de que algo estaba con nosotros, de que algo había sido liberado en la oscuridad, esas sensaciones quedaron grabadas en nuestras mentes. Cuando finalmente pude decir algo, mi voz parecía extraña, como si no fuera mía. Creo que no debemos olvidar esto. Rocío me miró con una mirada que no podría describir, pero que entendía. Algo en su rostro decía que ella sabía que aquella noche no era algo que pudiéramos simplemente dejar atrás. Que tal vez, de alguna manera, aquel apagón, aquella presencia, tuviera que ver con algo más que una simple falla eléctrica. La energía volvió, pero la sensación de que no estábamos solos en aquella casa permaneció. No sé qué fue aquello. Solo sé lo que vi y el miedo que pasé. Desde entonces llevo velas y linternas conmigo y mis amigos también. Si hay otro apagón, no vamos a arriesgarnos a quedarnos en completa oscuridad nunca más. Siempre supe que la tienda de antigüedades era más que solo un negocio. Desde el día en que heredé el espacio de mi tía abuela, sentí como si la tienda hubiera elegido estar allí, en el corazón de Mexicali,
En una calle tranquila donde el tiempo parecía pasar de forma diferente. No se trataba solo de vender objetos antiguos. Era un intercambio de historias, un abrazo entre el pasado y el presente. Cada pieza tenía su propio misterio y, tal vez, yo fuera la única persona capaz de escucharlos. La tienda es pequeña, discreta, pero en cada rincón, una historia se esconde. Cuando los clientes entran, muchos quedan deslumbrados. Algunos intentan disimular, diciendo que solo están echando un vistazo, pero sus miradas siempre traicionan la fascinación. Los muebles, los cuadros, los libros, todo parece tener vida propia, como si estuviera esperando algo o a alguien. Yo, María Quiteria, la propietaria de la tienda, conocía cada artículo, sabía lo que significaba, sabía cómo se sentía. Era una sensación casi íntima, como un abrazo frío del pasado. Mis mañanas comienzan temprano, con el olor de la madera envejecida y el sonido suave del viento golpeando contra las ventanas antiguas. Abro las puertas de la tienda y soy inmediatamente envuelta por la energía peculiar del lugar. Algunos dicen que es una atmósfera pesada, otros hablan de algo más espiritual, pero para mí es solo una conexión con lo invisible, con lo desconocido. Cierto día, algo cambió. No podría haberlo previsto, pero aquella mañana sería diferente a las otras. Estaba organizando un estante de libros antiguos, intentando alinear los títulos con precisión, cuando la puerta de la tienda se abrió con un chirrido familiar. Levanté los ojos y encontré al hombre por primera vez. No parecía ser un visitante común, no como los otros que pasaban solo para ver, para distraerse con las piezas. Entró de forma silenciosa, y antes incluso de que lo saludara, sentí que algo estaba mal. Era de estatura media, con piel clara y una expresión distante, como si estuviera siempre mirando algo más allá de donde sus ojos realmente estaban. No usaba ropa extravagante, pero su apariencia estaba un poco fuera de lo común, casi distorsionada. Un traje simple, oscuro, y un sombrero que cubría parcialmente sus ojos. Se detuvo justo en la entrada y miró alrededor con una calma inquietante. No había prisa, como si el tiempo no tuviera importancia para él. Yo, por instinto, percibí que este era el tipo de cliente que nunca se apresuraría en comprar o preguntar por precios. Era más que eso. Estaba allí por algo más profundo, algo que yo aún no podía comprender. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, mi voz intentando esconder la leve inquietud que comenzaba a crecer dentro de mí. Él me miró con una sonrisa leve, casi imperceptible, y sacudió la cabeza levemente. Solo observando. Era claro que no estaba allí por curiosidad común. Caminó por los estantes con una calma sobrenatural, sus dedos tocando los bordes de objetos como si estuviera sintiendo su historia, como si quisiera extraer algo del pasado. Cuando se acercó a una antigua escultura de madera, algo dentro de mí se alteró. El aire se volvió más denso y sentí una presión inexplicable, una sensación de estar siendo observada. La escultura había sido de una colección personal de un antiguo dueño, y algo me decía que aquel objeto poseía una energía propia, pero nada me preparó para lo que vendría a continuación. El hombre se detuvo ante un espejo veneciano, colgado en el centro de la tienda. El marco de oro oscurecido reflejaba un brillo que parecía emanar del propio espejo, como si estuviera guardando algo profundo e insostenible. Se inclinó para examinar el espejo, los dedos apenas tocando la superficie de vidrio, y fue en ese momento que murmuró algo. Al principio, pensé que solo estaba hablando consigo mismo, pero con cada palabra, algo extraño sucedió. Las lámparas comenzaron a parpadear lentamente, y la temperatura en la tienda pareció caer, como si la propia luz estuviera siendo engullida por la oscuridad. El murmullo se volvió más fuerte, más intenso, y casi pude entender lo que decía, pero no lo hice. Algo en mi alma me pidió que no escuchara. No era solo una palabra o un idioma, era como si el hombre estuviera invocando algo, una presencia invisible, un hechizo antiguo que no debería ser pronunciado. Cuando finalmente se alejó,
Un escalofrío recorrió mi columna. Me miró, sus ojos profundos y oscuros, y la sonrisa desapareció. «Déjeme mostrarle algo», dijo, su voz suave y cargada de una amenaza velada. Sacó una moneda antigua del bolsillo y la colocó cuidadosamente sobre el espejo, sus dedos tocando el vidrio con una delicadeza casi reverente. «Esto se quedará aquí para siempre», susurró antes de girarse y salir de la tienda sin decir una palabra más. Me quedé parada por algunos segundos, completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El olor de la tienda parecía más pesado, más denso. La sensación de frío se extendió por mis huesos, y algo dentro de mí sabía, sin sombra de duda, que la plaga que él había dejado allí había comenzado. Pero no podía entender lo que significaba, ni lo que sucedería a continuación. Todo lo que sabía es que mi tienda, mi vida, mi alma, estaban ahora conectadas a algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. Aquel día, después de que el hombre se fue, la tienda parecía haber vuelto a su estado habitual. Intenté convencerme a mí misma de que la sensación extraña que se había apoderado de mí no era más que una mera ilusión, algo causado por el nerviosismo, o tal vez por la peculiaridad del cliente. Pero una parte de mí, una parte más instintiva, sabía que algo estaba mal. No sabía qué era, pero podía sentir que el peso en el aire había cambiado de manera irreversible. El olor a madera vieja parecía más fuerte, casi nauseabundo. El silencio, que normalmente sería reconfortante, estaba pesado. Decidí intentar continuar mi trabajo, pero a medida que el día pasaba, las pequeñas cosas comenzaron a desarreglarse de forma sutil. Primero, un libro cayó del estante. No fue nada dramático, solo un libro, pero lo que me molestó fue el hecho de que estaba en el fondo del estante, lejos del borde, lo que hacía imposible que hubiera caído naturalmente. Me levanté y coloqué el libro de vuelta en su lugar, intentando ignorar la sensación de que algo estaba observando cada uno de mis movimientos. Aquella noche, cuando cerré la tienda y fui a mi pequeño apartamento en el piso de arriba, sentía una extraña ansiedad en el pecho. Era una mezcla de miedo y confusión, algo difícil de definir. Con cada paso que daba por las escaleras de madera, el sonido de la madera crujiendo parecía más fuerte, más agudo, como si estuviera intentando advertirme de algo. En los primeros días siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. Ya no podía ignorarlo más. Lo que había comenzado como un simple malestar se transformó en algo mucho más profundo. Estaba en una mañana cualquiera, puliendo un antiguo retrato de familia de 1920, cuando oí un sonido bajo viniendo de detrás de mí, un suspiro débil. Me giré rápidamente, esperando ver a algún cliente entrando, pero la tienda estaba vacía, el sonido no cesaba. Era como si el aire, la propia atmósfera de la tienda, estuviera respirando con una presencia. Un presentimiento sombrío se arrastraba por las paredes, por los estantes, como si todo allí estuviera vivo. Intentando convencerme de que era solo mi mente jugándome trucos, decidí ir hasta el fondo de la tienda, cerca del espejo veneciano. No sé por qué fui hasta allí. Había algo en aquel objeto que me atraía, como si estuviera llamándome. Cuando me acerqué, la temperatura cayó abruptamente. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire helado, pero no había razón para el frío. El calor del día parecía haber sido engullido allí dentro, en aquellas paredes. Fue cuando vi algo extraño. La moneda que el hombre había colocado sobre el espejo ya no estaba allí. Intenté no entrar en pánico. Sabía que había visto la moneda claramente, pero allí, en aquel momento, no había nada sobre el espejo más que una leve capa de polvo. Sentí una ola de pavor instalarse en mi estómago. Mis pies estaban como paralizados, incapaces de moverse. Y entonces, algo se reflejó en el vidrio. No era mi reflejo, era una sombra. La silueta era indistinta, como una sombra extendiéndose por los bordes del espejo, pero al mismo tiempo no perteneciente a la tienda.
La figura me estaba observando, pero de forma distorsionada, como si estuviera fuera de mi campo de visión y al mismo tiempo dentro del espejo. No sabía qué hacer. Mi cuerpo se movió solo, impulsado por el miedo. Corrí hasta el mostrador, intentando alejarme del espejo, pero el susurro comenzó a intensificarse. Voces. No eran voces claras, sino un murmullo persistente que parecía arrastrarse por las paredes de la tienda, viniendo de todas las direcciones, como si las antigüedades que tanto amaba estuvieran hablando, susurrando secretos sobre cosas que no deberían ser dichas. Aterrorizada, corrí hasta la puerta de la tienda, pero en cuanto la toqué, no se abrió. Tiré con fuerza, grité, intentando forzar el pomo. Nada. Las puertas estaban cerradas. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que parecía querer salir por la garganta. Finalmente me alejé de la puerta, jadeante, y vi algo aún más extraño. Las lámparas comenzaron a parpadear, débiles, intermitentes, hasta que el ambiente se volvió oscuro de repente, iluminado solo por una luz muy tenue. La atmósfera estaba cargada, como si algo se estuviera acercando, y supe que era aquel hombre, el cliente, el extraño. Había dejado algo aquí, algo que ahora no podría ser deshecho. Fue en ese momento que me di cuenta de que la plaga no era solo sobre mí. Estaba tomando la tienda, como una enfermedad invisible, una presencia maligna que habitaba el lugar. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. La línea entre el mundo físico y lo sobrenatural parecía estar desvaneciéndose. No sabía si estaba delirando, pero una parte de mí, una parte muy profunda, me decía que aquello no era una alucinación. La tienda había sido marcada, y ahora estaba viva de una forma que nunca podría haber imaginado. Necesitaba salir, necesitaba respirar, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo era constante. Me giré y miré el espejo una última vez, intentando no ver nada, pero la sombra estaba allí, más fuerte que nunca. La moneda había desaparecido, pero no se había ido. Todavía estaba allí, en algún lugar, y la maldición comenzaba a profundizarse, más de lo que podría soportar. Sabía que no podría escapar de la tienda. Se había convertido en parte de mí, y yo parte de ella, y no sabía qué hacer a continuación. Aquellos días después de la manifestación en la tienda pasaron a arrastrarse como una pesadilla lenta, interminable. Cada mañana que abría la tienda era más difícil que la anterior. Había algo en el aire, una tensión creciente, una presencia que no podía alejar. Con cada paso que daba por los estantes, el suelo parecía vibrar de una manera incómoda, como si algo debajo de mí se estuviera moviendo, intentando liberarse. Intenté ignorar los sonidos, los susurros que me seguían por la tienda, pero eran inescapables. Al principio, eran leves, casi como el sonido de un viento distante o el crujir de las páginas de un libro antiguo. Pero con el paso de los días, las voces se volvieron más claras, más distintas. Podía oírlas murmurando sobre secretos, sobre tragedias pasadas, sobre almas perdidas, pero lo peor era el eco de ellas, como si la tienda fuera demasiado grande para aquel espacio, como si se expandiera en dimensiones que no podía entender. Sabía que la moneda, la pieza central de aquel hombre misterioso, estaba involucrada con todo aquello, pero no comprendía cómo o por qué. Una noche, después de cerrar la tienda y prepararme para dormir, una imagen me atormentó. El espejo veneciano. Estaba reflejando algo diferente ahora, algo que no debería estar allí. Ya no era solo el vidrio pulido y el marco dorado, sino una imagen distorsionada, una figura sombría, como si la propia superficie estuviera intentando engullir lo que la rodeaba. Sabía que necesitaba enfrentar esto de una vez por todas. No podía continuar escondiéndome dentro de mi propia tienda, temiendo las voces y los murmullos. El miedo estaba apoderándose de mí, y cada día que pasaba, la sensación de que la maldición se profundizaba me dominaba. Fue en la mañana siguiente que algo realmente extraño sucedió. Estaba organizando un estante de porcelanas antiguas, algo que debería ser simple y sin grandes complicaciones.
Pero mientras trabajaba, el peso de la tienda parecía volverse más fuerte, el aire más denso. De repente, la porcelana más frágil, la que más temía romper, comenzó a vibrar levemente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. Me acerqué rápidamente para sostener la pieza, pero antes de que pudiera tocarla, cayó del estante, haciéndose añicos contra el suelo con un ruido ensordecedor. Me quedé congelada, mirando los fragmentos esparcidos a mi alrededor, pero el sonido que me hizo detenerme no fue el impacto de la porcelana rompiéndose. Era el eco de la caída, como si el vidrio hecho añicos estuviera gritando. Cuando miré más de cerca, vi que, entre los pedazos rotos, había una imagen. No era una imagen normal, sino algo que parecía ser la impresión de las propias palabras susurradas, las palabras que el hombre había hablado frente al espejo. Sentía el peso de cada fragmento, como si tuvieran alguna significación. Mi mente se estaba convirtiendo en una masa de desesperación y confusión. ¿Cómo encajaba todo esto? ¿Cómo podría librarme de esa sensación de estar siendo consumida? Por la noche, el silencio de la tienda se volvía ensordecedor. Ya no sentía el confort de las paredes a mi alrededor, sino una sensación de estar siendo observada por algo que no pertenecía a aquel lugar. Sabía que la tienda estaba viva y que su alma estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad, arrastrada hacia dentro de la maldición que el hombre misterioso había lanzado. Fue en una noche especialmente fría cuando oí un golpe débil en la puerta de la tienda. No era el sonido común de clientes llamando o del viento golpeando contra las ventanas. Era un golpe rítmico, insistente, casi como una invitación. Me acerqué con cautela, vacilando, pero, al abrir la puerta, no encontré a nadie. La calle estaba desierta, y todo estaba en silencio. Pero había algo en el suelo, cerca de la entrada, un pequeño paquete envuelto en papel marrón, como si alguien lo hubiera dejado allí, sin dejar rastros. Con las manos temblorosas, cogí el paquete y lo llevé dentro de la tienda. Sabía que el hombre no había vuelto, pero su presencia aún flotaba en el aire. Cuando abrí el paquete, encontré un libro antiguo, encuadernado en cuero envejecido, con páginas amarillentas y desgastadas. Estaba vacío al principio, pero cuando hojeé las primeras páginas, algo apareció. Las palabras surgieron, una por una, como si el libro estuviera siendo escrito a medida que lo miraba. Eran palabras inconexas, pero parecían formar una sombra en la página, un mensaje que no podía entender. Estaba empezando a perder el control. Todo a mi alrededor parecía distorsionarse. La tienda ya no parecía ser una tienda de antigüedades. Las paredes parecían moverse. Los objetos, los cuadros, las piezas de porcelana, todo estaba siendo consumido por la oscuridad, por la energía maligna que sabía que el hombre había dejado atrás. Había caído en un pozo sin fondo, y las palabras en el libro eran lo único que parecía indicar la salida. Pero al mismo tiempo, me arrastraban más cerca de la desesperación. No sabía qué hacer, cómo luchar contra esto, cómo romper con lo que él había dejado allí. Las manifestaciones comenzaron a ser más frecuentes. En el rincón de la tienda, podía ver movimientos periféricos, sombras que se arrastraban por las paredes, pero que desaparecían siempre que me giraba para mirar. Los susurros ahora eran claros, hablando sobre almas aprisionadas y promesas rotas. No sabía si estaba enloqueciendo o si aquello era real. Y entonces, en un suspiro agudo, una voz, fría y distante, susurró directamente en mi oído: «No puedes escapar, estás atrapada aquí ahora». Quería gritar, pero mi voz parecía haber sido silenciada. El aire estaba cada vez más denso, y la oscuridad se estaba acercando, como una ola a punto de engullirlo todo. Sabía que lo peor estaba a punto de suceder. La maldición se estaba fortaleciendo, y no sabía cuánto más podría resistir. La sensación de desesperación se apoderó de mí como una ola helada, una presión constante que me sofocaba. Las voces, los susurros, la presencia, todo estaba creciendo a mi alrededor.
Ya no sabía dónde terminaba la realidad y comenzaba el otro mundo que el hombre misterioso había abierto dentro de aquella tienda. Con cada paso que daba, el suelo parecía temblar. La tienda se expandía y se contraía, como si estuviera respirando conmigo. El espejo veneciano ahora reflejaba solo una oscuridad sin fin, como si fuera una puerta hacia algo mucho más profundo. Era como si estuviera siendo engullida por la tienda, como si cada pieza de antigüedad, cada objeto, se estuviera volviendo parte de mí, y yo de algo mucho más sombrío. Necesitaba salir, pero el miedo me retenía. La puerta estaba cerrada, pero lo que realmente me impedía escapar era la sensación de que ya no había un afuera. La tienda ahora era mi mundo. Agarré el libro. No sabía qué había en él, pero parecía haberse convertido en la única salvación. Sabía que, de alguna manera, aquel objeto, con sus páginas extrañas y palabras que se formaban ante mis ojos, tenía una conexión directa con la plaga que el hombre había dejado. Las palabras aún estaban allí, moviéndose, escribiéndose, adaptándose a mi visión. Y de repente, entendí. El libro me estaba ofreciendo una elección, pero era una elección sin vuelta atrás. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, mis manos comenzaron a moverse automáticamente, como si algo dentro de mí supiera qué hacer. Las palabras en el libro se estaban volviendo más claras, más nítidas. Formaban frases, instrucciones, un hechizo. El hechizo era la clave para sellar la maldición, pero para eso tendría que hacer lo imposible. Tendría que invocar la presencia que el hombre había traído y, en el proceso, devolverla, sacrificando parte de mí misma para garantizar que la tienda y su maldición fueran finalmente liberadas. Los susurros, las voces, comenzaron a gritar. Ya no eran palabras inconexas, sino una exigencia, un comando, una orden para que me detuviera. Podía sentir las sombras a mi alrededor, observando, esperando. Cada movimiento mío parecía ser vigilado por 1000 ojos invisibles, listos para consumirme. El miedo me paralizó por un momento, pero sabía que no tenía elección. Tenía que seguir las instrucciones en el libro, aunque eso significara mi pérdida total. Comencé a recitar las palabras del hechizo en voz baja, pero a medida que mi voz aumentaba, las lámparas comenzaron a parpadear y una explosión de energía oscura invadió la tienda. El espejo reflejó una imagen distorsionada de mí misma, una versión de mí que estaba siendo engullida por la sombra. Podía oír los gritos, los susurros de almas atrapadas, y la tienda comenzó a desintegrarse a mi alrededor, como si se estuviera deshaciendo, desmaterializándose. La energía que me envolvía era sofocante, y sabía que estaba perdiendo el control. Podía sentir la presencia del hombre, como si hubiera vuelto, observando, esperando. Pero entonces, algo extraño sucedió. La energía oscura comenzó a disiparse. El espejo, la fuente de la maldición, que antes parecía vivo, ahora estaba vacío, reflejando solo el vacío. Las voces cesaron de repente. El aire, antes cargado de tensión, parecía calmarse, como si todo a mi alrededor estuviera volviendo a la normalidad. Caí de rodillas, exhausta, con el corazón aún latiendo frenéticamente. No sabía qué había sucedido exactamente, pero sabía que, de alguna manera, había roto la maldición. La tienda estaba en silencio. El peso en el aire se había ido. Las sombras desaparecieron. Con la tienda finalmente en paz, lo único que quedaba era la sensación de vacío. El hombre, su plaga, todo lo que había dejado, había desaparecido. No sabía si todo aquello había sido real o si mi mente simplemente había cedido al miedo, pero las evidencias estaban allí. La tienda estaba a salvo, y la maldición había sido interrumpida. Miré el espejo una vez más, esta vez sin miedo. Ya no había sombras, ni voces. Solo había un reflejo de una mujer exhausta, pero viva, mirando de vuelta. Y en aquel momento, supe que la tienda nunca más sería la misma,
pero que yo tampoco lo sería. Había enfrentado el mal, y aunque mi alma estuviera marcada, la tienda estaba libre. No sabía qué me reservaba el futuro, pero una cosa sabía. Aquella tienda siempre tendría un pedazo de mí, así como yo tendría un pedazo de ella, ahora que todo estaba resuelto. Y a pesar de todo lo que sucedió, sabía que aquella experiencia me había enseñado más que cualquier otra cosa. Lo que era real y lo que no lo era, ya no importaba. Al día siguiente, el hombre volvió. Me congelé cuando entró. Se detuvo frente a mí y dijo: «Lo has hecho bien, pero no te enorgullezcas. Mañana, o pasado, tal vez, puedo volver y traer una antigüedad nueva para ti». Entonces, de la misma manera que llegó, se fue. Ahora, no sé qué hacer. ¿Por qué yo? ¿Qué tiene este hombre contra mi tienda? Ya he preguntado a todos los que conozco. He investigado en internet y he hecho todo lo que he podido. No he logrado descubrir quién es aquel hombre. Es como si no existiera. Ahora, paso mis días esperando que vuelva y rezando para que eso nunca suceda.